Bueno, ya casi estamos finalizando esta primer gran parte del repaso de macro. Uh, Vamos a ver finalmente, bueno, nosotros cómo pasamos de lo que habíamos hablado al principio. Al principio de todo esto habíamos hablado de una oferta y una demanda agregadas, que la oferta agregada era horizontal si era corto plazo, vertical si era largo plazo. Eh, pero nosotros también podemos hacer lo contrario, pasar de la ISLM al modelo de oferta y demanda agregada. Entonces, supongamos nosotros que estamos en este caso. Hay una curva inicial IS, hay otra curva LM inicial que es esta, ¿sí? Supongamos primero, el nivel de precios aumenta, ¿sí? ¿Dónde está el nivel de precios tanto en la curva IS como en la curva LM? Entonces recordemos eso de las ecuaciones anteriores. Solamente va a influir en la curva LM, como ya lo van a recordar. Miren que en la curva IS no hay ninguna variable P. En la curva LM sí la hay, ¿sí? Si el nivel de precios aumenta, en otras palabras, la oferta de saldos reales de dinero están disminuyendo. Es como si el Banco Central hubiera decidido disminuir la oferta monetaria, pero realmente no es por el Banco Central, sino por el aumento en el nivel de precios. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Aumenta el nivel de precios, por lo tanto, disminuye el nivel real de saldos de dinero que se están ofreciendo. Si eso sucede, ¿qué es lo que sucede con la curva LM? Va a desplazarse hacia la izquierda o hacia arriba, cuyo efecto final va a ser un aumento en las tasas de interés real, una disminución en la producción o en el nivel de ingresos en el mercado de bienes y servicios y en el mercado del dinero. Entonces, en la función de demanda agregada, ¿qué sucede? Que al principio teníamos un nivel de precios que era este, luego aumentó el nivel de precios y disminuyó el nivel de producción de Y1 a Y2. Entonces miren que en este caso un aumento en el nivel de producción, en el nivel de precios, perdón, implica un deslizamiento sobre la función de demanda agregada. Si el Banco Central decide aumentar la oferta de dinero, decide aumentar M, ¿sí? Si decide aumentar M, ¿qué va a suceder con la curva LM? Se va a desplazar hacia la derecha o hacia abajo. Las tasas de interés de equilibrio van a disminuir, el nivel de producción va a aumentar, pero ojo porque acá va a haber un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, porque no es un deslizamiento. Recuerden que únicamente habría deslizamiento si se estuvieran moviendo P y Y, pero en este caso se está moviendo M, que es una variable que es exógena, ¿sí? Por lo tanto hay un desplazamiento de la función de demanda agregada hacia la derecha. ¿Qué sucede cuando hay un aumento en el gasto público, en el gasto del gobierno? Ya nosotros vimos que la única función que se va a desplazar va a ser la IS. Se desplaza hacia la derecha o hacia arriba. Hay una tasa de interés alta, un mayor nivel de producción. El nivel de precios no ha sucedido nada en este caso, ¿sí? Por lo tanto, a los mismos niveles de precios, lo único que hay es un mayor nivel de producción en la demanda agregada. Listo. Pero ¿de qué depende qué suceda al final en el modelo de oferta y demanda agregada? Depende de cómo sea la oferta, del plazo en el cual nosotros estemos hablando. Nuevamente, si la oferta es de largo plazo, la oferta agregada es de largo plazo, hay una línea vertical. Si la oferta es de corto plazo, tenemos una línea horizontal, ¿vale? Ese es, digamos, como
el resumen. En el modelo ISLM el nivel de precio siempre es constante, y en el modelo clásico el nivel de producción es lo único que cambia. ¿Listo? Esto es lo único que hay que repasar o que es importante, pienso yo. Bueno, vamos a profundizar un poco en dos conceptos. Nosotros acá simplemente hablamos del consumo, que depende de un consumo autónomo, una propensión marginal a consumir, el ingreso disponible, y esa es la teoría de Keynes. Pero hay otras teorías del consumo que son distintas, ¿vale? Es decir, nosotros porque únicamente hablamos de ese tipo de consumo, porque a partir de allí es muy fácil construir el modelo ISLM, ¿sí? Porque es fácil de construir el modelo ISLM porque el consumo está únicamente dependiendo del ingreso disponible, que era lo que nosotros habíamos visto. El consumo depende del consumo autónomo, es la propensión marginal a consumir es la pendiente, y Y, en este caso siempre vamos a poner es Y menos T, ¿vale? Porque es ingreso disponible. Por lo tanto, para Keynes, o bueno, la síntesis que hizo Hicks, la interpretación que hizo Hicks de Keynes, es que para Keynes el consumo no depende de la tasa de interés, y esto es bien importante, porque los otros modelos del consumo van a suponer que sí depende de la tasa de interés, y no solamente eso, no van a depender únicamente del ingreso actual, sino del flujo de ingresos de la persona a lo largo de su vida. ¿Qué fue lo que pasó con esta? Cuando Keynes pensó en este modelo teórico, pues no habían datos. Cuando empezaron a acumularse datos, empezaron a suceder, digamos, como dos cosas. Lo primero era que se pensaba que en algún momento podría haber una depresión que pudiera ser bastante duradera, ya que el Producto Interno Bruto siempre está creciendo, ¿sí? Y lo que nos dice la propensión marginal a consumir es que la propensión marginal a consumir, digámoslo, es una constante, pero a medida que crece el ingreso, las personas, lo que había estipulado Keynes, lo que había pensado Keynes, era que a medida que aumentaba el ingreso de las personas, estas iban a ahorrar menos. Y así para el nivel de países, entre mayor PIBs fuera el de un país a medida que pasaba el tiempo, menos ahorro iba a haber, y el ahorro pues es una parte importante del crecimiento económico. Si no hay ahorro, no hay crecimiento económico, y por eso se pensaba que iba a haber una crisis duradera. ¿Qué fue lo que sucedió después con Kuznets? Él mostró que la relación entre consumo e ingreso era estable si se analizaban décadas, ¿sí? Y la pregunta era ¿por qué en hogares parecía así cumplirse el postulado de Keynes de que el consumo iba a ser menor en proporción a los ingresos a medida que aumentaran los ingresos de las personas? Pero porque para los países, y analizado en décadas, esto no era así. Entonces, a partir de esas anomalías, pues se pensaron en otros tipos de funciones de consumo o teorías del consumo. La primera de ellas es la de Irving Fisher, quien, digamos, supone en este caso que el consumo es intertemporal. Y al suponer que el consumo es una decisión intertemporal, está asumiendo que el consumo depende de las tasas de interés. Entonces ya acá hay una divergencia bastante fuerte de lo que decía Keynes. ¿Qué sucede en este modelo? Digamos, como cosas muy lógicas, es que si se consume más hoy, se va a consumir menos en el futuro si los ingresos son exactamente, o si el flujo de ingresos es constante.
Segundo, que el consumo tanto de hoy como de el futuro pues va a ser dependiente de la restricción de ingresos intertemporales, es decir, de lo que la persona esté ganando hoy más lo que esté ganando en el futuro traído a valor presente. Pero miren, no, hasta aquí el ingreso pues es una variable de stock, ya vamos a ver más adelante, una variable de flujo. Vamos a ver más adelante que hay otro modelo que mete una variable que es stock. Uh, Vamos a tener C1, C2 que van a ser el consumo en el periodo 1, consumo en el periodo 2, Y1 y Y2 que van a ser los ingresos en términos monetarios en el periodo 1 y en el periodo 2. ¿Y qué es lo que sucede en este modelo? Las personas o pueden pedir préstamos, ¿sí? Si piden préstamos pueden consumir en un periodo más de lo que están ganando o pueden ahorrar. En otras palabras, pueden consumir mucho menos de lo que están ganando, ¿sí? El ahorro va a ser igual a lo que la persona gane en el periodo 1 menos lo que consume en el periodo 1. Va a ser negativo si pide un préstamo. Y en el periodo 2 la persona va a consumir eh, con respecto a los ingresos de ese segundo periodo más las ganancias que recibió por haber ahorrado en el primer periodo. Eh, Reemplazando en S, si en vez de S ponemos Y1 menos C1, pues nos va a dar esta restricción presupuestal. ¿Listo? Entonces, eh, ustedes porfa, un ejercicio que yo creo que pueden hacer para entender esto mejor es el siguiente. Grafiquen esta función o esta restricción presupuestal. En el eje Y está el consumo en el periodo 2 y en el eje X está el consumo en el periodo 1. Entonces, ¿cómo lo grafican ustedes? Bueno, sigamos. Este modelo es el mismo modelo que ustedes han visto en micro, ¿sí? Lo único que cambia es que es un modelo intertemporal, pero básicamente estamos analizando el consumo en dos periodos distintos. Es como si la persona estuviera consumiendo dos bienes distintos bajo una restricción presupuestal. Entonces las personas van a... Eh, las preferencias de las personas se pueden representar en una curva de indiferencia frente al consumo en el periodo 1 y frente al consumo en el periodo 2. Esa curva de indiferencia va a tener las mismas características que ustedes siempre han visto. ¿Y cuál va a ser el equilibrio? El equilibrio va a ser aquel en el cual la restricción presupuestal es tangente a la curva de indiferencia, en el punto en el cual la relación marginal de sustitución entre el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2 va a ser exactamente igual a, al costo marginal, que es uno más la tasa de interés. Primero, ¿qué sucede si Y1 aumenta? Esa es una pregunta para ustedes. Si Y1 aumenta, va a modificarse la restricción presupuestal, ¿sí? Si se modifica la restricción presupuestal, la pregunta es qué sucede con C1 y qué sucede con C2. Entonces, si aumenta Y1, va a aumentar el consumo tanto en el periodo 1 como en el periodo 2, ¿sí? Eso es algo bien, bien importante. Lo que es más complicado es preguntarse o darle respuesta a qué sucede si aumenta o si cambia la tasa de interés. ¿Qué sucede con el consumo en el periodo 1 y con el consumo en el periodo 2? La respuesta es que esto va a depender del efecto ingreso y del efecto sustitución, ¿sí? Si aumenta la tasa de interés, por ejemplo, puede suceder que la persona, si fue ahorradora, en el futuro tenga unos mayores ingresos y por lo tanto decida consumir más en el periodo 2, y consumir más en el periodo 2 puede implicar consumir menos en el periodo 1, ¿sí? Eso puede suceder, ¿sí? Uh, pero
si aumenta la tasa de interés, mm, también puede suceder que cambie la valoración o cambien las preferencias de la persona con respecto al consumo en el periodo 1 y con respecto al consumo en el periodo 2, ¿sí? Eh, si la persona piensa que se siente que va a tener también más riqueza en el periodo 2, puede hasta decidir consumir más en el periodo 1. ¿Por qué? Porque sabe que en el periodo 2 va a tener un poco más de riqueza. Entonces ahí realmente no se sabe qué va a suceder entre el consumo en el periodo 1 y en el periodo 2, si va a aumentar o va a disminuir en cada uno de estos periodos. Mm, Segunda parte. Hasta acá nosotros hemos asumido, perdón, que eh, las personas pueden ahorrar o pueden pedir préstamos sin ninguna restricción, ¿sí? Pero ustedes saben que hay personas a las cuales el sistema financiero no les presta, tienen una restricción crediticia, perdón. Por lo tanto, no pueden pedir préstamos, ¿sí? Si no pueden pedir préstamos, ¿cómo puede ser entonces la restricción presupuestal? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cómo cambia esta fórmula de la restricción presupuestal? ¿Sí? Y si la pueden graficar mejor. La conclusión que nosotros vamos a sacar de haber asumido ya que pueden haber restricciones crediticias es lo siguiente. Uh, Primero, si no hay restricciones de crédito, el consumo depende de los ingresos a lo largo de la vida de la persona, Y1 y Y2. Pero si hay restricciones de crédito, el consumo en el periodo 1 va a depender totalmente del ingreso de esa persona, es decir, del ingreso de esa persona en el momento 1, como lo que sucede con Keynes. Y por lo tanto, pues el consumo obviamente en el segundo periodo va a ser igual al ingreso de ese segundo periodo. Otro modelo de consumo que está basado en ese de Irving Fisher es el modelo del ciclo vital de Modigliani. Uh, digamos que cambia en lo siguiente. Él lo que dice es que a lo largo de la vida de una persona hay momentos en los cuales sus ingresos van a ser bajos y otros momentos en los que van a ser altos. Por ejemplo, los ingresos son bajos en la juventud y en la vejez, y los ingresos son altos a mediados de la vida laboral de las personas. ¿Qué es lo que intentan hacer las personas? Suavizar el nivel de consumo a lo largo de su vida en todos estos momentos de tiempo, ¿sí? Entonces, van a intentar de hacer que el consumo en momentos de bajos ingresos sea más o menos igual al consumo en momentos de altos ingresos. ¿Qué es lo que mete acá Modigliani? ¿Sí? Que es lo que yo les decía que era una variable stock. Mete la riqueza inicial, la dotación inicial, ¿sí? Es decir, no todas las personas nacen con un mismo nivel de riqueza, y eso determina totalmente el consumo de las personas. También depende de los ingresos de esa persona en los años laborales, y depende pues obviamente de los años que trabaje esta persona. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Modigliani? Que este consumo es más o menos igual en todos los momentos del tiempo, ¿sí? Y que el consumo pues va a ser entonces función de la riqueza y función del ingreso. Pero este no es el ingreso de Keynes, este es el flujo de ingresos de la persona durante toda la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia entonces realmente con el modelo de Fisher? Que acá en el de Modigliani pues está el nivel de riqueza. Finalmente, y con esta diapositiva creo que finalizamos, ¿sí? Uh, esta primera gran parte es el modelo del ingreso permanente de Milton Friedman, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir Milton Friedman? Que no, o sea, que las personas consumen
dependiendo del tipo de ingreso al cual se esté haciendo referencia. En otras palabras, a diferencia de Modigliani, para Modigliani las personas consumen más cuando aumenta el ingreso o el flujo de ingresos futuro. ¿Qué es lo que dice Friedman en realidad? Que no todo aumento en los ingresos causa el mismo efecto sobre el consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ingresos que son transitorios y hay otros ingresos que son permanentes. O en otras palabras, hay aumentos en los ingresos de las personas que pueden ser transitorios, una lotería o un buen momento, digamos, si es un agricultor, por alguna razón tuvo una buena cosecha, eso es algo transitorio, un aumento en el ingreso que es transitorio, pero hay aumentos en los ingresos que son permanentes, como por ejemplo, las personas piensan ganar más porque son más educadas. Si son más educadas, ese aumento en el ingreso va a verse reflejado durante todo el ciclo de vida de esta persona. Mm, ¿Qué es lo que dice entonces finalmente, eh, digamos, Friedman? Que si el aumento en el ingreso, que si hay un aumento en el ingreso, pero este aumento en el ingreso es permanente, ¿sí? Entonces el consumo actual va a aumentar en la misma cuantía. Eh, pero si el ingreso que está cambiando es transitoriamente, lo que va a suceder es que va a haber un aumento, o bueno, va a haber, sí, un aumento en el consumo tanto actual como futuro. Se va a distribuir ese consumo dado ese cambio en el ingreso transitorio de las personas. Eh, bueno, con esto finalizamos. Más adelante les voy a enviar más videos.